Bienvenidos a este nuevo segmento de video en el que vamos a desarrollar el procedimiento para realizar un análisis de sensibilidad básico utilizando únicamente Microsoft Excel. Un análisis de sensibilidad fundamentalmente es un procedimiento que nos permite establecer cómo una variable que se llama variable dependiente o variable de salida cambia cuando nosotros modificamos los valores de otra variable llamada variable de entrada o variable independiente. De esa forma, mediante un análisis de sensibilidad podemos establecer qué tan sensible es el comportamiento de una variable ante cambios en otra variable. Para realizar un análisis de sensibilidad, lo primero que tenemos que desarrollar es el modelo en Excel. El modelo formulado al 100%, y ese modelo debe involucrar las variables que vamos a analizar, tanto la dependiente, es decir, la de salida, como la independiente, es decir, la de entrada. Entonces, una buena formulación del modelo es absolutamente necesaria para garantizarnos el éxito en el análisis de sensibilidad. Un segundo paso, después de tener ya el modelo desarrollado, probado, verificado, es identificar cuál variable depende de cuál. Una cosa es analizar cómo cambia la utilidad ante cambios en los impuestos, en la tasa de impuestos, y otra cosa es analizar cómo cambian los impuestos cuando cambia la utilidad neta. Son dos análisis diferentes. Entonces debemos de identificar muy bien cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente o cuáles son las variables independientes. En este caso nosotros vamos a hacer análisis de una variable en función de otra, pero también se puede hacer en Excel análisis de una variable en función de otras dos. Y con herramientas un poco más avanzadas podemos hacer análisis de una variable en función de muchas variables. El tercer paso en el proceso para hacer un buen análisis de sensibilidad consiste en armar las tablas de valores para las variables que estamos considerando. Estas tablas tienen una estructura bien predeterminada. Esta es la estructura que debe de tener una tabla cuando estamos analizando una variable contra otra variable, es decir, nada más dos variables, una dependiente y una independiente. En ese caso, acá en la columna debemos de colocar los valores de la variable de entrada, o sea, de la variable independiente en esta columna verde. En esta celda roja debemos de escribir la dirección o la referencia donde se encuentra la variable de salida en el modelo que creamos en el primer paso. Y en esta zona azul, Excel nos va a devolver los valores correspondientes de la variable de salida a cada valor de la variable de entrada. Cuando tenemos una variable dependiente contra dos independientes, la tabla tiene una estructura un poco diferente. En ese caso, en esta columna verde clarito, colocamos los valores de la variable de entrada por columna, y en esta fila verde oscuro de la tabla colocamos los valores de la variable de entrada a fila. Entonces tenemos dos variables independientes, una que se entra por la columna y otra que entra por la fila. En esta celda roja debemos de colocar la referencia de la variable de salida, la referencia correspondiente al modelo formulado. Y en toda esta zona azul, Excel nos va a devolver los valores correspondientes a la combinación de las dos variables para obtener la variable de salida. Luego de construidas las tablas, con esta estructura obligatoria, traemos la herramienta tabla de datos de Excel. En la herramienta tabla de datos de Excel le indicamos en el modelo en donde se encuentra la variable que se colocó en las filas y en donde se encuentra la variable que se colocó en la columna. En caso de que sean las dos, si es una sola, si solo la tenemos en la columna, entonces le indicamos en dónde, en qué dirección se encuentra esa variable, ojo, en el modelo que construimos en el paso 1. Ya con esta tabla de datos configurada le decimos aceptar y Excel nos devuelve los valores en las tablas que hemos construido previamente. Con esos valores, el paso 5 consiste en construir y configurar un gráfico. Recuerden que es más fácil analizar gráficos que analizar tablas.
Entonces en el gráfico pues ya podemos establecer qué tendencia hay, podemos mirar si existe alguna relación matemática. De pronto con la herramienta de tendencia de Excel podemos hasta calcular la ecuación de la línea de tendencia si es que existe, y podemos tener más argumentos para lo que sería el análisis de sensibilidad, que en realidad lo realizamos en el siguiente paso. En este paso 6 pues llega la parte medular de este trabajo, y es redactar el análisis de sensibilidad. Muy importante lo siguiente: un análisis de sensibilidad no es solamente hacer el modelo, hacer la tabla y hacer el gráfico, porque hay veces que llegamos hasta ahí. Es necesario redactar el análisis, argumentar cómo cambia la variable dependiente cuando alteramos la variable independiente, si existe alguna relación, si es muy sensible, si es poco sensible. Aquí es donde tenemos que demostrar competencias en torno a la redacción, a la buena redacción, escrita. Obviamente esos informes con esos análisis van apoyados en las tablas y van apoyados en los gráficos que hemos elaborado en los pasos anteriores. Bueno, y a manera de práctica vamos a considerar este taller. En este taller, el taller 22, que está disponible en la descripción de este video, se nos pide que hagamos varios análisis de sensibilidad. Por ejemplo, que miremos qué tan sensible es la utilidad operacional total ante cambios en las unidades actuales vendidas. O el último, qué tan sensible es la utilidad bruta actual ante cambios simultáneos en los precios de venta y en las cantidades vendidas actuales. En este taller que vamos a desarrollar, vamos a construir completamente el procedimiento desde la formulación del modelo. Vamos entonces a la parte práctica. Bueno, este es el enunciado del taller 22. Nos proponen que hagamos algunos análisis de sensibilidad y nos dan unas condiciones de entrada. Esto es muy importante cuando vamos a hacer un modelo de este tipo, estas condiciones de entrada. Vamos a preocuparnos ahora nada más por construir el modelo. Entonces se trata de un estado de pérdidas y ganancias que lo vamos a proyectar. Entonces recordemos que en un estado de pérdidas y ganancias pues tenemos unos ingresos por ventas a los cuales le restamos unos costos de ventas y obtenemos una utilidad bruta, y a esa utilidad bruta le restamos los gastos de administración y ventas y obtenemos una utilidad operacional, es decir, la utilidad propia de la acción del negocio. A eso le sumamos otros ingresos que no son necesariamente operacionales, le restamos otros gastos y obtenemos una utilidad antes de impuestos. Sobre esa utilidad antes de impuestos es que pagamos los impuestos para conocer nuestra utilidad neta. Entonces, aquí tenemos pues ya el esqueleto de un PIG como una ayuda. Y tenemos las siguientes condiciones. Nos dicen que las ventas actuales son 1000 unidades. A escribirle aquí unidades, para que no nos confundamos de pronto con los pesos. Son 1000 unidades y que actualmente esas unidades se venden a 180 pesos. Recuerden que estas celditas verdes que están con un color específico son celdas de entrada. Ahí están las variables que nosotros podemos modificar. Nos dice en tercer lugar que el incremento en el precio trimestral, en el precio de venta, es del 10% sobre el anterior. Es decir, que el precio va creciendo el 10% sobre el anterior. Nos dice que el costo de las ventas, ese costo en que incurrimos para vender, por ejemplo, hay que pagar un vendedor. Ese es un costo para vender. Dice que es del 30% sobre los ingresos por ventas, sobre las ventas. Nos dice que los gastos de administración y ventas son el 8% también sobre las ventas. Los gastos de administración y venta pues son los gastos de administración, cosas como el arriendo, la nómina de las personas de la administración, no de los vendedores necesariamente. Nos dice también que el incremento de otros gastos trimestrales por periodo trimestral es del 40% sobre el anterior. Es decir, que los gastos van creciendo el 40% sobre el monto anterior. Que los otros ingresos son el 2% sobre las ventas. Que los otros gastos trimestrales actuales en el trimestre actual es de 25.000 unidades monetarias y que la tasa de impuestos por trimestre es del 30%. Recuerde que esta tasa de impuestos se aplica sobre la utilidad antes de impuestos.
y que el incremento en ventas trimestral, el incremento en las ventas trimestrales es del 10% sobre el anterior. Voy a completarlo acá. O sea que las ventas también van creciendo el 10%. Esas son nuestras condiciones de entrada y con esas condiciones debemos de formular el estado de resultados que tenemos en la parte de abajo. Esos valores de las celditas verdes después los podremos modificar. Entonces vamos a empezar de esta forma. Aquí vamos a hacer dos cálculos adicionales. Primero, las ventas. Y aquí en esta línea vamos a calcular las ventas para cada trimestre. Y segundo, el precio de venta. Con eso nos queda muy fácil calcular el ingreso por ventas, porque el ingreso por ventas sería el producto de las ventas por el precio de venta. Entonces, las ventas en el periodo actual, aquí tenemos el periodo actual, el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. Entonces, las ventas en el momento actual más y formulamos al 100%. Las unidades vendidas son 1000 y el precio de venta actual es de 180, el valor que está en B23. Ahora, ¿cuáles serían las unidades vendidas para el trimestre 1? Si sabemos que el incremento en unidades por trimestre es del 10%. Voy a colocarle aquí incremento en ventas unidades trimestral. Entonces quiere decir que para el primer trimestre será el 10% más de las que vendió en este trimestre. Es decir, sería el 10% de 1000, que serían 100, más las que vendió en este trimestre 1000, entonces serían 1100. Es decir, hay que tomar lo que se vendió en este trimestre y sumarle el 10%, el incremento, lo fijamos porque ya sabemos que vamos a copiar, por lo que se vendió en el trimestre anterior. Revisemos la expresión. Lo que vendió el trimestre anterior más el porcentaje de lo que vendió el trimestre anterior. Y tenemos 1100 unidades. Como ya fijamos convenientemente, entonces si copiamos a la derecha, tenemos la proyección de las unidades para los siguientes trimestres. Observen aquí la expresión, que sería lo que vendió en el periodo anterior más lo que hay en B31, que es un 10% de lo que vendió en el periodo anterior. Y de la misma manera podemos calcular el precio. Recuerden que este es el precio, por eso le pongo formato de moneda. Sería el precio del periodo anterior más el porcentaje del incremento del precio, que lo tenemos por aquí en la celda B24. Lo fijamos porque ese nunca se va a mover de ahí. Se lo aplicamos a lo que vendió en el periodo, al precio del periodo anterior. Y como aumenta del 10% en el 10%, entonces si vendió a 180 en el primer periodo y para el segundo periodo el precio creció en el 10%, como el 10% de 180 es 18, entonces en el segundo periodo, en el primer trimestre, el precio de venta será de 198. Y como ya está fijado convenientemente, nosotros podemos proyectar el precio de venta para los siguientes trimestres. Con estos dos valores que hemos calculado, ahora sí podemos empezar a diligenciar el estado de resultados. ¿Cómo se calcula el ingreso por ventas? Pues fácil. El ingreso por ventas es las unidades vendidas por el precio de venta. Es decir, que en las condiciones actuales, el ingreso por ventas es de 180,000 pesos, menos el costo de ventas. Pero el costo de ventas por aquí nos dice que es el 30% del ingreso por ventas. Entonces vamos a donde está ese porcentaje, que es en la celda B25, la fijamos, porque eso lo vamos a copiar a la derecha, y lo multiplicamos por el ingreso por ventas. De esa manera tenemos que vendimos 180,000, pero nos costó vender 54,000. Es decir que la utilidad bruta es lo que recogimos por las ventas menos lo que nos costó vender. Vamos en 126,000. Ahora hay que descontarle algunos gastos de administración y de ventas, que nos dice por aquí que los gastos de administración y de ventas es del 8% también sobre las ventas. Entonces tomamos esta celda donde está ese porcentaje, el 8%,
Lo fijamos y lo multiplicamos por el ingreso de las ventas en este periodo, en el periodo actual. Y tenemos que nos tocó incurrir en unos gastos de 14.400. Entonces, a la utilidad bruta le restamos los gastos de administración y ventas y vamos a obtener la utilidad operacional, que es la utilidad debida a la razón social del negocio. Si el negocio es venta de calzado, pues esta sería la utilidad por vender calzado. Si es una empresa prestadora de servicios médicos, no sé, un consultorio odontológico, esta sería la utilidad por prestar el servicio de odontología. A eso se refiere utilidad operacional. A eso le sumamos otros ingresos que son debidos no a lo que hace la empresa. No sé, por ejemplo, tiene un local y lo arrienda, arrienda un vehículo, tiene un terreno que lo tiene arrendado, tiene unas inversiones, entonces tiene otros ingresos que no se deben a la razón social de la empresa. ¿Qué nos dice de otros ingresos? Nos dice que otros ingresos son el 2% sobre las ventas. Entonces tomamos esta celda donde está el porcentaje, la B28 la fijamos y la multiplicamos por el ingreso por ventas. Entonces nos dice que tenemos unos ingresos no operacionales de 3.600 unidades monetarias. Y lo mismo le restamos los otros gastos. Y nos dice que los otros gastos, pero ojo, para el trimestre actual los otros gastos son de 25.000. Entonces para este trimestre los otros gastos son de 25.000 unidades monetarias. Y de esa forma, si a la utilidad operacional le sumamos los otros ingresos y le restamos los otros gastos, obtenemos una utilidad antes de impuestos de 90.200. A esta utilidad le debemos de aplicar la tasa de impuestos. Pero ojo, si la empresa hubiera tenido pérdidas, pues vamos a asumir que no paga impuestos. Recuerden que en la vida real pues pagaría un impuesto presuntivo. Aquí vamos a suponer para este modelo académico, vamos a suponer que si es negativo o cero, no paga impuesto, o sea, impuesto cero. Pero si la utilidad es positiva, entonces se va a pagar el 30% sobre esa utilidad antes de impuestos. Es decir, que aquí necesitamos una función sí. Vamos a buscar por aquí la función sí dentro de las funciones lógicas, y la función sí nos pide primero una prueba lógica. La prueba lógica es saber si la utilidad antes de impuestos es menor o igual a cero. Porque si la utilidad antes de impuestos es menor o igual a cero, entonces de impuestos paga cero. Y en caso contrario, de impuestos pagaría la utilidad antes de impuestos multiplicado por la tasa de impuestos que está en la celda B30. Y fijamos ese B30 porque lo vamos a copiar posteriormente hacia la derecha y a aceptar. Veamos. Supongamos que las ventas actuales fueran cero. Si las ventas actuales fueran cero, pues no tendríamos sino los otros gastos. Entonces no habría utilidad, habría una pérdida de 25.000. Entonces no paga impuestos. Estamos verificando que si nos funciona el sí. Ahora, si vende 1.000 unidades, pues entonces tiene una utilidad antes de impuestos de 90.200, hace una provisión de impuestos de 27.060 y entonces le queda una utilidad neta en el periodo de la utilidad antes de impuestos menos la provisión de impuestos de 63.140. ¿Listo? Así ya tenemos formulado mejor el modelo para el periodo actual. Ahora para el periodo 1. Vamos a ir uno por uno y ya cuando trabajemos el 1 pues va a ser muy fácil copiar todos a la derecha. Entonces, el ingreso por ventas pues es lo mismo. Control C y pegar, porque aquí no necesitamos fijar nada. Porque aquí en el periodo actual, el ingreso por ventas es las ventas del periodo actual por el precio de venta del periodo actual. Y cuando nos pasemos al trimestre 1, el ingreso por ventas debe de ser las ventas del trimestre 1 por el precio de venta del trimestre 1. Entonces, esta de una vez la podemos extender para que se actualice. El costo de ventas es esto mismo. La utilidad bruta es la misma, de manera que estas dos las podemos
copiar aquí a la derecha. Los gastos de administración y ventas. Revisen que los gastos de administración y ventas son el 8% sobre las ventas. De manera que, como ya tenemos fijado, podemos correr a la derecha, copiar a la derecha. La utilidad operacional, de la misma manera. En la única que nos toca tener cuidado es en el rubro de otros gastos del periodo. Porque en el periodo 1 los otros gastos fueron 25.000, ¿cierto? Y esos otros gastos tienen un incremento, aquí en la celda B27 tiene un incremento del 40%. Es decir, que son 25.000 en el primer periodo, pero de ahí en adelante van a crecer el 40% sobre el anterior. Es decir, el anterior más el 40%, lo fijamos, de ese mismo anterior. El 40% de 25.000. Chequeé que el 40% de 25.000 pues es 10.000. De manera que 25.000 más 10.000 tenemos 35.000 para el trimestre 1. Y ahora podemos calcular estas tres que no tienen ninguna restricción diferente. Y tenemos listo el trimestre 1. Aquí lo he hecho así únicamente para el trimestre 1 porque tiene ese pequeño detalle en los otros gastos. Y listo. Ahora nosotros podemos copiar hacia la derecha para todos los periodos y tenemos formulado nuestro modelo con el cual podemos realizar el análisis de sensibilidad. Aquí ya hay unas partes que están formuladas. Vamos a arreglarle por aquí algunos títulos. Utilidad operacional, total de impuestos, por ejemplo, que esto nos quede aquí a la derecha. Es nada más maquillaje, ponerlo bonito. Entonces vamos a este título, que nos quede en una sola celda. Lo mismo un F4 para repetir. Lo mismo un F4 para repetir. Todos los justificamos a la derecha para mejorar un poquito esa presentación. Aquí tenemos la utilidad operacional, bueno, pues total, ¿no es cierto? Porque es la total del año, de los 4 trimestres. Aquí tenemos el total de impuestos, aquí tenemos la utilidad neta total. Bien, hasta aquí tenemos el primer paso, es decir, tenemos nuestro modelo listo. Chequeemos, por ejemplo, qué pasa si vende, qué le pasa, por ejemplo, a la utilidad neta total, que en este momento está en estas condiciones de 357.309. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo muevo las ventas actuales y no vendo 1.000, sino vendo 500 actualmente? Entonces chequeen que la utilidad neta total se bajó a 91.000. Y si vendo 750, entonces ahora sube a 224.470. ¿Cómo cambia? Es la pregunta. ¿En qué proporciones está cambiando? Si, por ejemplo, voy a volver a dejarlo en 1.000 unidades. Si, por ejemplo, no vendo a 180 sino a 200 pesos, ¿en cuánto se sube entonces la utilidad neta total? ¿Cómo se movieron los impuestos? ¿Qué le pasó a la utilidad operacional total? Chequen que esta utilidad operacional total, miren lo que suma. Un F2 está sumando la utilidad operacional de los 4 trimestres, el total de impuestos que está sumando. El total de impuestos está sumando la provisión de impuestos para los 4 trimestres. Y la utilidad neta está sumando el total de la utilidad neta para los 4 trimestres. Con este modelo ya desarrollado es que vamos a hacer en nuestro siguiente video el análisis de sensibilidad. De manera que los invito a que me acompañen en el siguiente video sobre análisis de sensibilidad básico parte 2. Éxito.